Ustedes saben, en las semanas previas a las elecciones internas fue creciendo en intensidad la amenaza de la desinformación, con publicaciones de noticias falsas en redes sociales, algunas de ellas pagas, que buscaban afectar la imagen de ciertos candidatos. Ahora, rumbo a las elecciones nacionales de octubre, se ponen en marcha en nuestro país herramientas que buscarán reducir justamente esa amenaza. Una de ellas parte de un acuerdo entre Facebook y la Agencia Internacional de Noticias AFP, que ya se desarrolla en 56 países y desde ayer tiene su versión también en Uruguay. ¿Cómo es que va a funcionar este servicio de verificación? ¿De qué otras maneras buscará esta compañía, este gigante de redes sociales, combatir las fake news? Para hablarlo es que recibimos ahora en el estudio de En Perspectiva a tres invitados. Está con nosotros Esteban Israel, que es director de comunicaciones de Facebook para América Latina. Buen día, Esteban. Buenos días. Aclaremos, Esteban es uruguayo, ¿no? Uruguayo. Radicado en Brasil desde hace ¿cuántos años? 8 años. Mi acento no me delata como uruguayo, pero soy uruguayo. Tiene, nada más. Todavía se nota. Sigo, está con nosotros también Marcos Touriño, que es gerente de elecciones en Facebook para América Latina. Buen día, Marcos. Buenos días. Acá de vuelta, ¿cuál es el origen? Porque si ustedes lo escuchan van a notar que habla bien el español. Pero soy de Brasil. Es brasileño, sí. Es brasileño. ¿Cómo es eso? ¿Por qué tanta familiaridad con nuestro idioma? No, mi mujer es argentina, así que estoy bien entrenado en la cultura rioplatense. Bueno, y por último, saludo a Elodie Martínez, periodista, jefa de verificación de datos de la agencia France Press para América Latina. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Aquí estamos hablando de una francesa, ¿no? Sí, que lleva años también radicada acá en Uruguay. Y por lo tanto ya tiene un buen dominio del español, como se habrán dado cuenta. Quizás nuestros oyentes memoriosos ubican a dos de estos nombres que yo acabo de presentar, el de Elodie y el de Esteban, porque con ellos conversamos sobre fines del año pasado en una mesa en la que analizamos qué había ocurrido con las fake news y las campañas de desinformación, donde en las elecciones de Brasil. Así que entonces, bueno, ellos ya son de la casa, entre comillas. La novedad es Marcos. Quizás convenga aclarar entonces, ¿desde cuándo Facebook tiene un gerente de elecciones o varios gerentes de elecciones? No, Facebook armó un equipo para elecciones hace poco más de un año. Es una evolución interna desde las elecciones de Estados Unidos en el 2016, en que la compañía se dio cuenta que hacía falta tener un equipo para coordinar el trabajo de los muchos equipos, o más de 40 equipos internos que trabajan en cada elección. Uh-huh. Así que nuestro equipo es un equipo internacional, global, que está dedicado el 100% a mantener la integridad de las elecciones en las plataformas. Entonces, pasando el limpio, ¿hay varios gerentes de elecciones? Sí, hay 4. 4. Y tú marcabas el arranque de esta experiencia, las elecciones de Estados Unidos, sí, las que llevaron a Donald Trump a la presidencia. Es así. Allí fue, no digo la única, pero fue la vez en la que se puso más la lupa arriba de Facebook por el papel que había jugado como plataforma de distribución, de difusión de buena parte de la campaña sucia que se dio en aquel caso, ¿no? ¿Cómo fue el proceso que ustedes siguieron a partir de entonces? Yo no estaba en la compañía en ese momento, pero quedó claro que era un tema que tendría que ser una prioridad para la compañía, y mucho ha cambiado desde entonces. La compañía ha entendido su responsabilidad también en lidiar con estos temas, y ahí hubo un montón de cambios. Desde ahí el programa de fact-checking creció mucho desde entonces, y bueno, un equipo de elecciones fue creado para coordinar todos estos trabajos. Uh-huh. Un equipo de elecciones fue creado. En pocas palabras, porque ahora nos vamos a meter en el ejemplo de Uruguay. ¿Cuál es la idea? ¿De qué manera trabaja ese equipo de elecciones? La idea es que el equipo coordine los entre 40 y 50 equipos internos que trabajan en cada elección. Estos equipos incluyen equipos de ingeniería de software, de ciencia de datos, equipos de políticas públicas, de comunicaciones, que cuando llegan las elecciones, que son momentos clave para la democracia de todos los países, se dedican más exclusivamente a
a estos países para garantizar que Facebook no es un factor en las elecciones, ¿no? Que desde el lado de la plataforma las elecciones son íntegras, limpias, justas, y a eso se dedica el equipo. ¿Y cómo entra en ese esquema la verificación? En ese esquema de trabajo, la verificación, ¿de qué manera es ejecutada, llevada a cabo por Facebook? La verificación es un componente de una estrategia más amplia que incluye usar inteligencia artificial, por ejemplo, para bajar cuentas falsas y páginas falsas de la plataforma. Incluye dar más transparencia a las páginas, a los anuncios. Podemos hablar más de eso después. De eso. Y la verificación de noticias es un componente, es un pilar de esta estrategia que es clave para elecciones, pero también funciona todo el tiempo, ¿no? Es algo continuado. Ahora, esa verificación no la hace Facebook directamente. Sí, es importante aclarar que Facebook no quiere, no puede y no debe estar en la posición de decidir qué es lo que es verdadero y qué es falso. Por eso siempre trabajamos con especialistas, con periodistas en general, que tienen un protocolo específico, que tienen una estrategia y tienen el conocimiento para chequear noticias. Y trabajamos juntos para dar el impacto a este chequeo en la plataforma. O sea, la estrategia que ha seguido Facebook en este sentido es hacer acuerdos, acuerdos por países o por regiones con otros, con medios o con grupos de medios a efectos de llevar a cabo la tarea concreta de la verificación. Es así. Ustedes tercerizan la verificación, entre comillas, una cosa de ese estilo. Sí. Vayamos ahora a Elodie y con ella la experiencia de France Press en esta materia. ¿Desde cuándo France Press tiene a alguien como tú, una jefa de verificación de datos? ¿Desde cuándo trabaja en verificación de datos? La AFP lanzó su equipo en noviembre de 2017, después de la experiencia del cross-check con las elecciones francesas. Aclaremos qué fue cross-check. Cross-check es una alianza de medios que se proponen trabajar en conjunto para verificarse unos a otros los artículos sobre contenidos. Es decir, por ejemplo, Le Monde decide verificar un contenido que circula en redes, lo pone a disposición en una plataforma, periodistas de otros medios lo releen para verificar que todo esté sólido, que las pruebas sean consistentes, y se publica para el público general. Pero veamos un poquito más el ejemplo aquel, el antecedente de cross-check. ¿Qué pasó en aquellas elecciones francesas? Fueron las elecciones que llevaron a la presidencia a Emmanuel Macron, ¿no? Sí, y sucedieron después de la elección de Donald Trump, con lo cual había que estar un poco alertas a lo que podía suceder. O sea, a partir de lo que había ocurrido en Estados Unidos, una alarma, y en Francia se decidió trabajar en la verificación de noticias. Exacto. Para eso se armó esa coalición, cross-check. ¿Cuántos medios tenía? No recuerdo bien, pero decenas. No, sí, los oyentes que nos están siguiendo en la emisión en video ahora van a observar la página web de cross-check. Esa página todavía se puede observar a pesar de que está congelada, ¿no? Con los últimos trabajos del año 2017. Pero la experiencia se repite, como fue exitosa, la experiencia se repitió en otros países. Hubo un cross-check en Nigeria, hubo Comproba en Brasil, que es una alianza que tenía 24 medios, que funcionó súper bien. El hecho de trabajar juntos varios medios agiliza muchísimo el proceso de verificación. Lo vuelve rápido y muy eficaz. Uno trae una fuente, otro una prueba y... Pero a ver, para que el oyente se termine de ubicar, ¿algún ejemplo de la campaña francesa aquella? No sé si lo tenés en la memoria. Yo no era parte del equipo de verificación del crosscheck, porque no había sido lanzado en América Latina todavía. Bien. Fue lanzado hace un año en América Latina. En América Latina lo que se lanzó fue Factual. Factual, sí, es el equipo de verificación en español, que ahora abarca también España. Tiene México, Colombia, Argentina, desde ayer Uruguay y España también. Bueno, entonces, ¿qué es Factual? Ahora sí detengámonos en ese proyecto. Factual es un equipo de periodistas que están instalados en el país, donde están analizando lo que circula en redes sociales y evalúan si son contenidos creados con mala intención o con una finalidad de alterar la opinión pública, de generar dinero, hay todo tenemos que evaluar en el momento en que vemos un contenido sospechoso, si lo podemos verificar. Por ejemplo, no podemos verificar opiniones políticas, no podemos verificar cosas que son a futuro. Tenemos que ver si podemos traer pruebas en la verificación. Ese portal es un portal abierto, aclaremos.
¿no? Sí. A diferencia de otros servicios de France Press que son pagos, que dependen de que, por ejemplo, un diario, una radio, un canal de televisión estén suscriptos, esta otra línea de trabajo de France Press es abierta. ¿Por qué? Pues la finalidad yo creo que es darle la mayor difusión posible al combate a esta desinformación y que sea accesible por el mayor público posible. Lo difundimos también a través de Twitter y de Facebook, pero bueno, intentamos cada vez ganar más seguidores y que multipliquen la difusión de estos artículos que en sí intentan tener una faceta educativa. Es decir, que cuando no solo decimos que algo es falso porque es falso, sino que traemos las pruebas y contamos cómo llegamos a esa conclusión, para que la gente adopte esos reflejos y pueda al mismo tiempo, cuando a la hora de recibir un contenido sospechoso, detenerse un momento y pensar, bueno, a ver, esto tiene un logo raro, no parece ser de Uruguay, voy a mirar primero si esto correspondería acá o si viene de otro lado y fue sacado de contexto, digamos. Yo decía que este es un servicio gratuito para el público. ¿Cómo se financia? Entonces, ¿allí interviene Facebook, por ejemplo? Existe un acuerdo entre Facebook y sus partners como AFP y contratamos de alguna forma los servicios. Una cosa interesante para explicar... ¿Factual es uno de los proyectos en conjunto con France Press? AFP es socio de Facebook en un programa de verificación de noticias. Entonces, es uno de varios, quizás el más importante a nivel global, de varias agencias o organizaciones de medios especializadas que nos ayudan a verificar ese contenido. Pero tú ibas a agregar otra cosa. Sí, me parece importante explicar cómo funciona y qué tipo de medidas, cómo Facebook usa las verificaciones. Sí, porque esa es lo que falta, la otra parte, cómo interviene o cómo juega Facebook a partir de la verificación. Entonces, solo para explicar, digamos, Facebook es, nuestro objetivo es darle voz a las personas, que se puedan expresar. No queremos mantener, y el desafío es mantener un equilibrio entre permitir la libertad de expresión y reducir la cantidad de, digamos, el contenido de baja calidad, la desinformación. En un contexto de elecciones eso es obviamente mucho más importante. Entonces, cuando una información que circula en Facebook es detectada por los usuarios de Facebook y reportada por los usuarios de Facebook, o nuestra tecnología, inteligencia artificial, detecta señales de que puede ser desinformación, esa información es pasada a AFP. AFP tiene total independencia para decidir cuáles de esas historias analiza, hacen este análisis forense que describía Elodie, publican ese contenido y a partir de esa decisión de AFP y la conclusión a la que AFP llega, nosotros lo que hacemos es degradamos, hundimos, enterramos esa historia en el feed de noticias, en la página de Facebook de las personas, de forma que es prácticamente imposible que la vean. Y esto es súper importante porque no eliminamos las noticias Esa es falsas. la pregunta que va a salir enseguida, me imagino, de parte de nuestros oyentes. ¿Por qué no la eliminan? ¿Por qué si saben que es una noticia falsa, no la sacan de circulación? Porque lo que para vos, Emiliano, puede ser verdad, puede ser una noticia legítima, para mí puede ser falsa. Entonces hay un componente de libertad de expresión y lo que explicaba Marcos, no queremos ponernos... Está verificado que es falsa. Trabajó France Press y llegó a la conclusión de que es falsa. Entonces... Perfecto. Y eso es exactamente, a partir de la conclusión de AFP, nosotros logramos reducir en promedio hasta un 80% la distribución de esa noticia. Es decir, la enterramos en el newsfeed, el algoritmo la entierra en el newsfeed, de forma que es prácticamente imposible que la encuentres. Está ahí, es decir, no la eliminamos, pero no va a tener alcance. Tener esta alianza a partir de esta semana con AFP en Uruguay agiliza inmensamente el proceso, la velocidad de respuesta. Ahora vamos a ver cómo se va a trabajar acá, en nuestro país concretamente. Ya volvemos, ya seguimos conociendo de qué manera trabajan en conjunto Facebook y la agencia France Press en cuanto a enfrentar las campañas sucias, por ejemplo, en un periodo electoral. Para eso recibimos esta mañana en el estudio de En Perspectiva a Elodie Martínez, que es periodista y jefa de verificación de datos de la agencia France Press para América Latina, y dos representantes de Facebook. Esteban Israel, director de comunicaciones para América Latina, y Marcos Touriño, gerente de elecciones en Facebook para América Latina. Nos detenemos en el lanzamiento que se hizo ayer
el que se va a poner en práctica, se está poniendo en práctica en Uruguay. ¿Cómo funciona? ¿Quién lo explica? ¿Yo lo explico? Dale. Ok. Empieza Esteban. Entonces, alguien detecta una noticia disputada, sospechosa, etcétera, puede reportarla, esa noticia, o la detecta en mismo Facebook utilizando inteligencia artificial por el tipo de comentarios, por el tipo de comportamiento, el tipo de interacciones que las personas tienen con esa información. Esa noticia es pasada a través de una plataforma, una interfaz de software a AFP. AFP indaga, hace un análisis profundo, riguroso sobre las fuentes, el contexto, en fin, hace un reporte sobre esto, lo publica, y a partir de esa información, una vez que es comprobado, que AFP determina que esa información es incorrecta, imprecisa, Facebook disminuye la distribución de esa información. Ese es el método general, digamos, Uh-huh. ¿no? Ahora, a propósito de Uruguay, ¿qué particularidad tiene, Elodie? Yo quisiera hacer una leve precisión sobre lo que dijo Esteban, y es que no solo nosotros verificamos lo que nos llega a través de esa herramienta, tenemos, como bien dijo, total libertad para seleccionar los contenidos que queremos verificar. En el caso de Uruguay, por ejemplo, digamos, lo importante es que sea viralizado a través de las redes. Puede ser Twitter, Instagram, ve cosas que vemos que circulan en grupos de WhatsApp porque le llegan a varias personas, y hasta videos en YouTube verificamos. Entonces, en Uruguay, por ejemplo, estamos ahora trabajando en una verificación que lleva varios días porque queremos traer datos precisos sobre seguridad, empleo, salud, todos los temas que circularon durante la campaña. ¿Cómo, perdón? ¿Ustedes están haciendo ahora un trabajo de preparación, digamos? No, estamos preparando un artículo, Ajá. una verificación sobre lo que se dijo durante la campaña. Los datos que tiraron los precandidatos, queremos digerirlos, porque todo va muy rápido durante los discursos, los debates, rápido, nadie tiene rápido. tiempo de bajar la pelota, y es lo que estamos haciendo. Entonces, es una verificación que lleva muchos días, llevamos casi 10 días trabajando en ella, tratando de ir a las fuentes fidedignas, oficiales de gobierno, para traer a los lectores los datos y contrastarlos con lo que se dijo en la campaña. Este es un ejemplo del trabajo que hace France Press. Sí. No necesariamente a partir de la denuncia de una noticia falsa, entonces. Acá No, pero vemos que circula. Ajá. A partir, hubo memes con los tambos de Larrañaga. Ajá. Pero más allá de eso, más allá del chiste, a partir del momento en que un precandidato o una persona, un actor político o una persona que tenga influencia en la opinión pública lanza una información y esta genera ruido entre los usuarios de redes sociales y por lo tanto en la población, a nosotros nos interesa verificar qué tan cierto es. Uh-huh. Entonces, ese es un tipo de trabajo que, bueno, hemos visto en otros países muy desarrollado, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Estados Unidos, los debates entre candidatos presidenciales, el debate que se hace en televisión, un debate concreto tiene corriendo en paralelo a servicios de verificación de las afirmaciones y los números que se manejan. Y digo servicios porque hay varios, ¿no? El New York Times hace el suyo, el Washington Post hace el suyo, etcétera. O sea, el público que está viendo un debate de candidatos en Estados Unidos en televisión puede, si quiere, casi al minuto, con algo de retraso, por supuesto, enterarse de cuándo un candidato mintió o cuando dijo la verdad. Ese es como un extremo, porque además es muy exigente la tarea, ¿no? Ustedes están encarando algo que va en esa línea, pero con un poco más de calma, con un poco más de tiempo para el procesamiento. Sí, para poder implementar algo así hay que tener recursos, hay que tener un equipo dedicado a nuestros vecinos en Argentina de chequeado lo han hecho durante la cumbre del G20, por ejemplo, organizaron todo un equipo de verificadores
que durante los discursos de diferentes presidentes iban a contrastar con datos oficiales lo que estaban diciendo. Entonces, ese informe que tú mencionabas recién es como la inauguración o la punta de partida de, no sé, podemos decir, de la campaña de acá a octubre, del trabajo de France Press en la campaña que se inicia ahora hacia las elecciones nacionales. En verdad, nuestro primer artículo fue publicado ayer sobre una expresión que se usa por parte de medios, de políticos y del público en general sobre la expresión epidemia de homicidios. Todo el mundo la atribuye a la OMS y a la ONU. Sin embargo, no es de ellos. Ah, lo tengo acá, es esa que está publicada en Factual, ¿no? Exacto. Esta es la primera verificación de Uruguay. Salió ayer. Sí. Los oyentes que vayan a la página factual.afp.com, factual.afp.com, van a encontrar al tope de esa página un gráfico que es muy, muy potente, ¿no? Porque se destaca, llama la atención. Sobre un fondo negro a la izquierda dice: si la tasa de homicidios alcanza los 10 casos cada 100.000 habitantes, ¿hay una epidemia según la OMS? Y en el otro lado del mismo recuadro, en el lado derecho del recuadro, sobre un fondo rojo y con letras grandes, dice falso, ¿no? Después va la nota con el desarrollo. ¿Por qué decidimos verificar esto? Porque estas expresiones generan alarma en la población. Si bien también lo incluimos, hay tasas de homicidio que son alarmantes en varios países de América Latina y otros del mundo, el hecho de usar ciertos términos genera alarma pública y es lo que tratamos de frenar un poco. Lo mismo pasa en procesos electorales cuando se quiere alertar sobre migrantes que destruyen todo, como pasó después de la emigración fuerte de Venezuela. En Centroamérica, México, Chile, Colombia, todos los vecinos de Venezuela empezaron a recibir contenidos que alertaban sobre que eran todos asesinos, violentos, en fin. Sí, acá si ustedes recorren el mismo sitio Factual y van hacia abajo, si hacen el scroll correspondiente, se van a encontrar con un ejemplo de lo que acaba de mencionar Elodie. Un musulmán agrede a 2 mujeres en un centro de salud en España. Hay una imagen de fondo, ¿no? Un video, una foto de un video, y se aclara: falso. No, este hombre no es un musulmán agrediendo a 2 trabajadoras en un centro de salud español. Esta es una verificación que el sitio Factual publicó este lunes, ¿no? El 8 de julio. Lunes 8 de julio de 2019, en este caso proveniente de la redacción en España. Pero es el tipo de trabajo que ustedes hacen, ¿no? Sí. Gracias a la herramienta de Facebook también tenemos una idea más precisa de lo que circula en cada país o en cada región. Entonces, en este caso, el tema de musulmanes es más candente en Europa, el de los migrantes más en América Latina. Vayamos ahora a Esteban y a Marcos. A partir de esto que estaba contando Elodie, ¿qué agregan ustedes? Yo puedo hacer un comentario de contexto, y es que obviamente en términos de escala no podemos verificar toda la información que circula, disputada que circula en nuestra plataforma. Y ahí creo que es importante lo que Elodie señalaba antes, digamos, la dimensión, el aspecto educativo de esto. Es decir, digamos, haciendo esta autopsia de las noticias falsas, esperamos que la gente entienda mejor, aprenda a identificar este tipo de información y tome decisiones más informadas. Es la única forma de escalar esto. Hay otras... la estrategia nuestra incluye también otras dimensiones. Una es eliminar las cuentas falsas. Facebook exige que las personas usen su nombre real en la plataforma, y nos damos cuenta que gran parte de la difusión de noticias falsas, gran parte de las redes de malos actores que tratan de influenciar las elecciones y otro tipo de conversaciones, se esconden atrás de perfiles con nombres falsos. Entonces eliminamos cientos de miles, millones de perfiles falsos, de cuentas falsas en el momento mismo de ser creados. Esa es otra estrategia de combinar. Y una precisión en torno a esto. ¿Ustedes están eliminando perfiles falsos que se dedican a difundir fake news, o están eliminando perfiles falsos en general? En general, pero sabemos que... Lo digo porque Facebook está lleno de perfiles falsos, ¿no?
De gente que dice, bueno, yo quiero estar en Facebook, pero no con mi nombre, y de esa manera, bueno, es cada día recorro, me entero, pero no me expongo yo mismo, ¿no? Eso pasa. Pasa, pero es cada día más difícil. Tenemos métodos de inteligencia artificial que van mejorando a cada día y hoy bajamos millones de perfiles falsos todos los días. En general, antes de que empiecen a postear, porque es más difícil. Si pones una foto, nuestra inteligencia artificial sabe identificar que es una foto que sacaste de Google o algo así, y por eso es cada día más difícil. Quería agregar un punto más en relación a lo educativo, que una vez que una noticia es chequeada como falsa, si vos en Facebook intentás postearla de vuelta o compartirla, Facebook te va a avisar, esta noticia fue chequeada como falsa. ¿Estás seguro de que querés ejercer tu libertad de expresión en compartir una noticia falsa, sí o no? Y te da todo el contexto y el chequeo que hacen los chequeadores de contenido. Entonces, también hay estrategias para hacer con que sea menos frecuente y más difícil compartir noticias que fueron chequeadas. Esto complementa falsas. lo que decía hace un rato Esteban. La noticia no es eliminada, esa noticia que se comprobó falsa no es eliminada del tráfico, se la degrada en su circulación. La pregunta era, bueno, ¿y por qué no la eliminan? Bueno, Esteban daba una respuesta. No la eliminan, pero la caratulan como falsa, advierten que hay un problema, ¿no? La caratulamos, y acuérdate que el newsfeed no es cronológico. Aclaremos para el oyente que no está familiarizado qué quiere decir newsfeed. Okay. El newsfeed es la página de Facebook, es la página central de Facebook donde en tu perfil aparecen ordenadas por orden no cronológico, sino en base a tus intereses, el tipo de interacciones que vos tenés con el contenido, aparece tu menú de opciones. Entonces, cuando AFP determina que una historia es falsa, nosotros marcamos esa historia y la hundimos, la degradamos en hasta un 80%, un promedio de 80%. Quiere decir que no va a aparecer, deberíamos realmente tener mucho interés en encontrarla y hacer un scroll down, ¿no? Bajar en la página considerablemente para poder encontrarla. Enseguida vamos a completar esta entrevista, incluso con preguntas que están llegando de la audiencia a propósito de cómo va a ser la operativa. Por ejemplo, ¿dónde se hace una denuncia? Si alguien entiende que está circulando una noticia sospechosa, ¿de qué manera la hace llegar a, no sé, France Press? Segundo, ¿cuánto tiempo demora la verificación de una noticia falsa y qué ocurre mientras tanto con esa novedad? Ya continuamos con Esteban Israel y Marcos Touriño de Facebook América Latina y Elodie Martínez de la agencia France Press. A partir de las experiencias tormentosas de procesos electorales en varios países en el mundo en los últimos años, Facebook hizo un acuerdo con la agencia internacional de noticias France Press, que ya se desarrolla en 56 países, para verificar, ¿cómo llamarlo? ¿Fake news? ¿Desinformación? ¿Cuál es el concepto? En realidad la expresión fake news es más bien la que emplean los que están molestos por las actividades de periodistas y de hay una diferencia entre la desinformación que está hecha con una intencionalidad para generar un cambio en la sociedad. Te veo con ganas de decir algo. Sí, Esteban está ahí por saltar. Estamos telepáticamente alineados. No, yo creo que desinformación es un concepto mucho más limpio y preciso. Fake news en algunos contextos fue usado para criticar a la prensa que criticaba o intentaba mantener a los políticos cuestionar a los políticos. O a la élite intelectual también. Entonces está un poco más cargado. Fake news es un poco más políticamente cargado, me parece. Entonces, este acuerdo entre Facebook y France Press, que no es el único que Facebook tiene en el mundo, ahora llega a Uruguay. De eso estamos hablando esta mañana. ¿Cuántos acuerdos de este estilo tienen ustedes? No tengo el número exacto de partners, pero estamos en 57 países, 40 y tantos idiomas. No, pero yo decía que no es acuerdo solo con France Press, ¿no? Correcto, hay varios, hay decenas de partners. AFP es uno de los más
digamos, de los más amplios en términos de cobertura geográfica, pero hay otros medios, hay diarios, en el caso de Brasil tenemos Estado de Sao Paulo, y hay agencias específicas que nacieron en estos últimos años para verificar, formadas por periodistas, pero con la función específica. Sí, en Uruguay está por lanzarse ahora la semana que viene, el lunes, Verificado UI, una coalición de medios y de universidades. ¿Facebook participa? ¿Va a tener participación? Facebook va a apoyar la coalición, correcto. Bueno, pero vayamos de nuevo al convenio con la agencia France Press y su versión Uruguay. Preguntas de los oyentes. ¿Dónde se denuncia una noticia sospechosa o una campaña sucia? Por favor, denuncien. Puede ser a través de Twitter. Tenemos una cuenta en Twitter, AFP Factual. Tenemos una cuenta en Facebook, donde publicamos también los artículos para que también circulen en la misma plataforma, aunque no con la misma viralidad, a nuestro pesar. También hay un número de WhatsApp que está en la portada de la cuenta en Twitter, ahí lo pueden encontrar. Pueden escribir a fpfactual@fp.com. Bueno, pero los van a tapar de denuncias. Ojalá, ¿Cómo pero eligen? ¿Cómo hacen para después seleccionar? seleccionamos lo que podamos verificar y lo que tenga mayor viralidad. Digamos, intentamos atacar lo más grave primero. ¿Y cuánto demora la verificación? Que es otra de las preguntas que venía de los oyentes. Bueno, en el bloque anterior yo comentaba que una verificación que estamos haciendo un poco compleja nos está llevando 8 o 10 días. 8 o 10 días. Pero por ejemplo, una verificación estándar puede salir en el día. ¿Sí? Sí. Y mientras tanto, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Ahora voy a Facebook. Mientras tanto, mientras está en proceso de verificación una noticia, entre comillas, un contenido, ¿qué hacen ustedes? Por digamos, una cuestión de rigor y método, necesitamos tener la conclusión de AFP o los otros partners para poder tomar acciones. O sea que mientras tanto la noticia queda. La noticia se queda. Y de ahí la importancia de tener esta capacidad ahora en Uruguay de verificación, porque reduce mucho los tiempos de respuesta de Facebook. ¿Cuántas noticias pueden llegar a verificarse en Uruguay, no sé, por semana? ¿Qué plan tienen ustedes ahora que tenemos campaña electoral ya corriendo rumbo a octubre? Dependiendo de la complejidad, pueden ser, yo diría por semana, unas 2 o 3 noticias. Pueden ser más si digamos, lo que circula es fácil de verificar. ¿Cuántos periodistas tiene France Press destinados a estas tareas? ¿En el mundo? No sé, en América Latina. En Uruguay hay un periodista dedicado a ello, pero somos 3 editoras además, con lo cual nosotros también podemos contribuir en esta verificación. Y quedó aclarado, ustedes no van a procesar solamente noticias que estén circulando en Facebook, también otras que puedan estar corriendo por otras vías. Sí, si nos llegan por WhatsApp, a un familiar, la tía, la abuela, nos reenvía, digamos, contenidos que entendemos están circulando. Pues es complicado un poco WhatsApp porque al ser tan privado es difícil medir la viralidad. Pero si uno comparte con sus amigos y dice, me llegó esto, sí, a mí también, a mí también. Entonces eso da una pauta de que un contenido puede ser puede tener una viralidad importante. Así que el contenido puede estar circulando de cualquier forma, por cualquiera de las plataformas y las redes. Sí. Esas denuncias les llegan a ustedes. Y volviendo a Facebook, cuando se da el caso de que la agencia France Press determina que estamos ante una noticia, un contenido falso. Ustedes toman la medida que recién mencionaron, degradar la circulación y advertir además, colocar el cartelito. France Press dice que esto es falso. Bien, ¿solo en Facebook o también en las otras plataformas del mismo grupo? Instagram, WhatsApp, ¿qué pueden hacer en las otras? El trabajo principal es en Facebook. WhatsApp es claramente una plataforma popular en América Latina, en Uruguay también. Lo importante acá es entender que son productos, son bichos diferentes de alguna forma. WhatsApp es una plataforma, es un servicio de mensajes que tiene grupos, sí, pero es un servicio encriptado, es decir, el contenido que circula entre 1, 2 o más personas está codificado, está encriptado. Ni WhatsApp ni Facebook, nadie tiene capacidad de ver ese contenido, entonces la capacidad de tomar medidas, verificar, entender, saber cuál es ese contenido es mucho más limitada. Lo que se hace en este caso es se analizan los patrones de comportamiento, es decir, si hay una
Si una cuenta está mandando mensajes, detectan que una cuenta está mandando mensajes masivamente, hay programas de inteligencia artificial, machine learning, anti-spam, que digamos, detecta ese tipo de comportamiento y puede bloquear cuentas. En Brasil, por ejemplo, que es un poco la referencia de las últimas elecciones, llegaron a bloquear hasta 400.000 cuentas por ese tipo de... ¿Cuentas de qué tipo? Cuentas de WhatsApp. Ajá. Exacto. Sí. Entonces, el tipo de acciones que WhatsApp puede tomar para combatir la desinformación está mucho más basada en el comportamiento que en poder ver el contenido compartido. Pero en el caso concreto de Uruguay también va a estar ese servicio operativo, porque venimos hablando mucho de Facebook, pero digo, puede llegar a ocurrir, va a ocurrir que cuentas de WhatsApp utilizadas para campañas sucias sean eliminadas, bloqueadas. Correcto. Ya tuvimos algunos ejemplos, ¿no? Circularon mensajes difamatorios en esta campaña previa de las internas por WhatsApp que venían de números, por ejemplo, de la India, de números de celulares de la India, ¿no? Entonces, estas cuentas fueron automáticamente bajadas de WhatsApp por nuestros sistemas automáticos de monitoreo, de automación de comportamiento en WhatsApp. Entonces eso va a estar, ya está activo en Uruguay y va a ser muy importante durante la campaña. Ajá. ¿Y ustedes van a informar eso? Quiero decir, ¿cómo se entera el público, cómo se enteran los dirigentes políticos que efectivamente el grupo Facebook, WhatsApp concretamente, eliminó una cuenta o una serie de cuentas que hacían campaña sucia? Eso es parte de no tiene que ver con la campaña. Ojo que WhatsApp no sabe que un número específico es de un partido o de una campaña específica. WhatsApp no sabe quién quién está por detrás. Es que probablemente no sea de un partido. Claro. Probablemente no sea de un partido, probablemente sea una acción clandestina, eventualmente sí pedida o gestionada desde un partido, pero... Claro, lo que quiero decir es que el mismo mecanismo de automación que se detecta puede ser usado para la política como puede ser usado por una empresa que quiere vender un producto. Sí. Y WhatsApp, porque el sistema es automático, no es algo específico para la política, es algo que tiene relación con el comportamiento de automación. Entonces WhatsApp no sabe, son bajadas cuentas todos los días en todo el mundo, WhatsApp no sabe si esta cuenta en la India está conectada a un partido en Uruguay o no. Es algo que es automatizado y por no leer el contenido ni de las cuentas ni de los mensajes, WhatsApp no sabe de quién está bajando la cuenta. Vayamos al caso concreto que se dio en Uruguay. Salió en los diarios, dirigentes políticos se alarmaron porque por WhatsApp estaba circulando tal o cual campaña destinada a denigrar a un candidato. Cuando se produce esa discusión pública, Facebook, WhatsApp, reacciona y va a buscar a esos números telefónicos desde los cuales se está propalando esos mensajes. Sí, y en general... Digo, más allá de lo que son sus procedimientos internos, Claro. ¿WhatsApp reacciona ante una polémica política pública? Sí reacciona, y lo que pasó en este caso y lo que suele pasar normalmente es que cuando nos fijamos estos números específicos, ellos ya fueron bajados por los sistemas automatizados. Pero déjame agregar algo en el caso de Brasil, que fue una experiencia importante en términos de elecciones el año pasado, y que informa, es decir, hace que lleguemos a esta elección en Uruguay mucho mejor preparados también. Cuando detectamos, y fue en ocasiones porque la prensa levantó estas cuestiones, cuando detectamos que había empresas que estaban ofreciendo servicios de distribución masiva de mensajes en WhatsApp, algo que es prohibido por las políticas de WhatsApp, tomamos acciones también legales, es decir, enviamos cartas exigiendo que pararan ese comportamiento, aparte de bloquear las cuentas. Hay otras cosas, brevemente, que WhatsApp hace, que es, por ejemplo, y que se introdujeron en los últimos meses y que van a estar disponibles para Uruguay y deberían ayudar a hacer más sano el ambiente de la conversación en WhatsApp. Una es, hay etiquetas claras cuando un mensaje es reenviado. Vos sabés que ese mensaje fue reenviado. Qué prolijo que es, porque dice etiquetas, cuando todo el mundo todavía utiliza el término hashtag. Es diferente, acá es como un label, una etiqueta que te dice, este mensaje no me lo envió Emiliano, este mensaje Emiliano me lo está reenviando, entonces yo puedo hacer un por eso el término crítico. etiqueta. Exacto. Y también van a ser introducidos pronto, en las próximas semanas también, mejores controles para que vos no puedas ser agregado a un grupo sin tu consentimiento. Ese es un punto importante.
¿Cómo es? ¿Cómo se va a resolver? Cuando alguien que no está en tu lista de contactos trata de agregarte a un grupo, tú vas a recibir una notificación y vas a tener la posibilidad de decidir si querés ser agregado a ese grupo o no. Y lo de los grupos es importante porque gran parte de la desinformación circula a menudo en grupos. Sí, y circula porque alguien lo meten en un grupo. Exacto. Y por lo tanto pasa a partir de ese momento a ser objeto de la metralla esa de contenido, ¿no? El 90% de las conversaciones en WhatsApp, de todas formas, son entre dos personas. Uh-huh. Eso es importante aclararlo. Y la mayoría de los grupos tienen menos de 10 personas. Son datos por ahí poco conocidos, pero que informan el contexto. Veamos, sigo mirando por mi lado los mensajes de los oyentes y me encuentro con una pregunta que se reitera, ¿no? ¿Quién controla a los controladores, ¿no? ¿Quién es France Press para andar verificando información? ¿Qué es esta de una alianza entre France Press y Facebook para determinar qué circula y qué no circula? ¿Cómo responden a ese cuestionamiento extremo que viene del otro lado, ¿no? France Press es una agencia de noticias con más de 150 años en el mundo, con un rigor periodístico reconocido, cubre acontecimientos globales. Es una agencia agnóstica, es uno de muchos partners de diferentes tipos que tenemos. Entonces confiamos en el criterio y el rigor periodístico de AFP. Veo, por ejemplo, este mensaje que dice: no hay allí la intención de controlar, manipular y censurar a los comunicadores más críticos. No, en absoluto. Porque a partir del momento en que hay crítica, hay opinión, con lo cual nosotros quedamos por fuera. Así de fácil, digamos. A partir del momento en que hay una opinión, la AFP se mantiene fuera de cualquier tipo de verificación, porque nosotros no podemos verificar una opinión. Si alguien quiere pensar una determinada cosa de un candidato o de una cuestión social sobre gays o qué sé yo, lo que se le ocurra, nosotros nos mantenemos al margen. Sí entramos en acción cuando vemos que hay un propósito de hacer pasar cierta situación por lo que no es. Por ejemplo, una manifestación contra o a favor de la prohibición del aborto en Chile. Hicieron pasar un video de una manifestación después de un partido de fútbol en Polonia por una manifestación en Chile contra el aborto. Entonces, son estas cosas sacadas de contexto que quedan tan evidentes para quien hace una mínima búsqueda inversa, que no podemos quedarnos callados. Y lo último, ustedes están impulsando estos acuerdos en distintos países. En Argentina se puso en marcha este año un convenio similar. Porque claro, Argentina está pasando por un proceso electoral paralelo al nuestro que culmina casi que en la misma fecha concretamente en octubre, el último domingo de octubre. Pero ahí han agregado alguna otra herramienta, la de la transparencia publicitaria, divulgar quiénes son los que compran, los que pagan anuncios de contenido político. ¿Eso se va a hacer acá también en Uruguay? Eso está disponible ya en Uruguay a partir de hace una semana y algo más. Es un producto interesante y es parte de los esfuerzos de Facebook por dar más transparencia al contenido que las personas ven en la plataforma, más control. Incluye los montos gastados. Es importante aclarar que es específicamente sobre los anuncios, es decir, sobre el contenido que las campañas políticas pagan por difundir, por aumentar su difusión, su alcance. Entonces, incluye desde los montos invertidos hasta el tipo de audiencias, la colocación geográfica y demográfica también, grupos etarios, etcétera. Y está disponible, ya está disponible. Incluye también una biblioteca, es decir, ese tipo de información va a quedar almacenada por hasta 7 años. Pero perdón, si una persona individual, no un partido, no un sector político, si una persona divulga de manera paga a través de Facebook un mensaje de tipo político, electoral, etcétera, ¿esa persona también queda identificada? Eso se aplica a las personas. El producto, la herramienta existe, la persona tiene que decidir usar el producto. Es decir, no es mandatorio. Si la persona o el partido o la campaña decide usar el producto, esa información va a estar disponible. Pero ¿y si deciden no usarlo? Si circulan de manera paga ese tipo de mensajes,
sin pasar por ese formulario, ¿qué ocurre? ¿Igual se divulgan? Solo si en el caso específico de esa herramienta, solo si las personas deciden usarlo. En algunos países es mandatorio, la ley exige, en el caso de Brasil, por ejemplo, exige que los anunciantes hagan ese tipo de, políticos hagan ese tipo digamos, divulguen, declaren ese tipo de contenidos. En otros casos, como en el caso de Uruguay, es voluntario. Es decir, los partidos, puede depender de la iniciativa del partido, puede depender de un pacto, digamos, multisectorial, donde los partidos decidan dar más transparencia de ese tipo, pero la herramienta está disponible para quien quiera usarla. Elodie Martínez, jefa de verificación de datos de la agencia France Press para América Latina, Esteban Israel, director de comunicaciones de Facebook para América Latina, y Marcos Touriño, gerente de elecciones Facebook para América Latina. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias.